Permítanme presentarme, Reinerio Ramírez Pereira. Soy cubano y hace 2 lustros que vivo en Suiza. Quiero hacerle algunas preguntas a los espíritas, de modo que en el año 1868 Hipólito León de Nizar-Ribail, que tomó el seudónimo de Allan Kardec, publicó una obra, o sea, Didier Editores publicó La Génesis, Milagros y Predicciones según el Espiritismo. Y en ese libro yo encontré una frase de Kardec que dice: el espiritismo nunca quedará rezagado, siempre marchará al lado de la ciencia, y si ésta le demuestra que se equivocó en un error, él se rectificará, y si la ciencia presenta nuevos presupuestos, él los asimilará. He parafraseado, no es literal la frase. De modo que ya ha pasado ya más de un siglo de la publicación de la Génesis, y la ciencia ha seguido hacia adelante, ha seguido marchando. No sé el espiritismo, los espiritistas, si también marchan al lado de la ciencia, de modo que si hoy miramos la neurología, por ejemplo, cuando los espíritas o los cristianos o la gente que practica yoga hacen una oración, plantean que reciben una sensación inefable de armonía, de dicha, de bienestar, de placer. Y por ejemplo, los que practican yoga quieren llegar al nirvana y hacen un ejercicio de introspección. Los cristianos hablan de que sienten el amor de Jesús en su corazón. Y los espíritas, para quienes hablo, con deferencia y con simpatía, los espíritas plantean que cuando oran, cuando hacen una oración, pues sintonizan con los buenos espíritus, con el guía espiritual, que es un espíritu elevado, y los espíritus protectores o simpáticos que se acercan por afinidad al medium y se comunican por medio del perispíritu. Entonces, cuando se hace una oración, una petición o para dar gracias, en agradecimiento a Dios, pues los espíritas plantean que se sienten en un estado de armonía, de tranquilidad, de felicidad muchas veces. Bueno, la neurología hoy nos plantea las endorfinas, por ejemplo, que son sustancias que generan nuestro cerebro, y también la consecuencia es un estado feliz, de dicha, un estado inefable, homólogo a cuando el espírita o el yoga o el cristiano ora. De modo que mi pregunta ¿es el espíritu, es esa petición la que nos produce ese bienestar, o son las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad? Por ejemplo, muchos cristianos y quizás espíritas plantean que sienten el amor de Dios. Bueno, hoy la neurología nos habla de la citocina, que es la hormona que cuando nos enamoramos nos nubilamos y nos apagamos. Pero también para con nuestros hijos, y esa oxitocina va en ambas direcciones, de nosotros para con nuestros hijos y nuestros hijos para con nosotros, o con nuestra pareja cuando nos enamoramos, oxitocina. Entonces, ¿es el amor de Dios que sentimos nosotros? ¿Es el amor que sentimos como espíritus encarnados por nuestra evolución? ¿O es la oxitocina? De modo que, ya siguiendo esas palabras de Kardec, el espiritismo nunca quedará rezagado. Bueno, en el libro Los Espíritus, ahí Kardec le pregunta a un espíritu:
Lo parafraseo. ¿Podrá conocer el hombre alguna vez la edad de la tierra? Y el espíritu le responde, no. Sería un demente quien intentara averiguar la edad de la tierra, porque eso está en los secretos de Dios y Él lo revelará cuando lo entiende. Bien. Entonces los científicos son dementes. Entonces, ¿a qué ciencia hacía alusión Kardec en la Génesis? Que el espiritismo seguirá a la ciencia. Se rectificará o se acogerá a los presupuestos que la ciencia vaya demostrando las evidencias. Porque los astrónomos son científicos y hoy conocemos la edad de la Tierra, conocemos la edad de la Luna, conocemos la edad del Sol y conocemos la edad del universo, que son 13 billones de años. Conocemos la edad del universo, que el primer paso lo dio Lemaitre, que fue un religioso, en el año 1930, en un monasterio, la gran explosión. La edad de la Tierra son 13 billones de años, y si leemos el libro de Christophe Galfard, que fue discípulo de Hawking, el finado Hawking, que escribió El universo en tu mano, y hoy sabemos que miles de años antes del Big Bang hay un muro de dispersión que la luz no puede pasar. De modo que es un demente, como el espíritu le responde a Kardec, es un demente el que trata de averiguar la edad de la Tierra. Entonces, ¿cómo se parangonea eso con la frase del Génesis? De modo que el libro de los mediums, el libro de los espíritus, la primera edición salió en el año 1856 con 501 preguntas y respuestas. Y después la segunda edición, que fue ampliada, salió en abril de 1857 con 1000 y tantas preguntas y respuestas, que es la edición definitiva. De modo que el libro de los medium primero se publicó un opúsculo de manifestaciones. Y en el año 1861, en la segunda mitad del siglo XIX, se publica el libro de los mediums. Bueno, pues hoy mi cuestión a los espiritistas. ¿Qué plantea la ciencia hoy? La neurología. ¿Existe la mediunidad? Ahí tenemos los libros de Oliver Sacks, que recientemente finado, lamentablemente, pero tiene una labor científica y literaria muy proficua. Oliver Sacks, que escribió libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, otro título, Alucinaciones. De modo que Oliver Sacks nos habla del síndrome de Bonnet, que descubrió un suizo hace siglos aquí cerca de mi casa, pero lamentablemente no lo conocí. Pues el síndrome de Bonnet es cuando tenemos visiones. Hay personas que ven figuras geométricas, que ven animales, que ven otros seres humanos, que ven escenas histriónicas desarrollándose delante de ellos. Y Oliver Sacks nos habla del síndrome de Bonnet. De modo que también tenemos el fenómeno de la pareidolia. Por consiguiente, cuando nuestro cuerpo no recibe estímulos del exterior, verbigracia, cuando estamos orando, cuando los yogas hacen una introspección, cuando el cristiano está orando o el espírita está orando o está concentrado, nosotros nos aislamos del exterior, incluso cerramos los ojos. Nuestros sentidos nos obnubilamos y nos concentramos. De modo que nuestro cerebro no recibe estímulos exteriores, pero los fabrica, los inventa. Y ahí tenemos el ejemplo también de los alpinistas que están en las alturas y no tienen contacto con otros seres humanos y tienen visiones y audiciones. Tenemos a los náufragos que después de estar a la deriva mucho tiempo, también muchos son devorados por los depredadores marinos porque se lanzan al mar, porque tienen visiones y escuchan voces, porque están solos.
De modo que también hoy tenemos a la parapsicología, que nos habla de la terapia de las vidas pasadas, las experiencias después de la muerte, la percepción extrasensorial, que empezó con el doctor Ryan en los años 60 en la Universidad de Duke, las cartas cenas, etc. Bueno, hay personas que están en un estado de coma, están inconscientes y ven en un túnel con una luz. Bueno, cuando también tenemos un déficit de oxígeno en el cerebro, tenemos esas reacciones. De modo que esos espíritus videntes o espíritus auditivos, ¿eso es una consecuencia de la mediunidad o es una consecuencia de nuestro cerebro? Y eso es lo que dice la neurología hoy. Y ahí va mi pregunta a los espíritas. Ahí tenemos una neuróloga que tiene libros excelentes que se llama Susana Martínez y su esposo Lesnick. Tienen un laboratorio en Estados Unidos. Y escribió un libro magnífico, monumental, estupendo. Se llama Los engaños del cerebro. De modo que también tenemos un libro que de una autora, se llama Brizendine Louban, que escribió un libro titulado El cerebro masculino y el otro libro El cerebro femenino. De modo que en el libro El cerebro masculino, que creo que salió en 2010, Brizendine Louban nos plantea que esta parte, que es la prefrontal, o sea, esa zona prefrontal que es la encargada de regular la responsabilidad y termina de completarse en nosotros los hombres, que no en las mujeres, en los hombres, a los 25 años. De modo que el espiritismo plantea que somos espíritus encarnados y nosotros actuamos, nos manifestamos, nos expresamos y nuestra relación social o familiar es la consecuencia de nuestro desarrollo o de nuestras adquisiciones en reencarnaciones precedentes, de modo que nosotros somos la expresión de nosotros mismos, o sea, del espíritu que está encarnado en este cuerpo, que se comunica con este cuerpo por medio de su periespíritu, fluido semimaterial. De modo que cuando nosotros tenemos planteado el libro de los mediums, que cuando nosotros tenemos una actitud negativa, incluso delictiva, antisocial, que nosotros que no somos espíritus que tenemos una evolución, somos espíritus más bien inferiores, vulgares. Y ahí está la escala espiritista en la cuestión número 100 en el libro de los espíritus. De modo que ahí va mi cuestión a los espíritas ahora. Si esa zona prefrontal de un joven, un adolescente que no ha arribado todavía a los 25 años, de modo que no es responsable de las cosas que hace. Porque como nos decía un psicólogo, Berkovich, un libro un poco, tiene unos cuantos lustros, que se llamó La agresión. Él nos habla de la vasopresina también, que es una sustancia que tenemos en el cerebro que nos pone agresivos. También existe la testosterona, que se dispara en el verano y por eso los índices de criminalidad y delictivo ascienden en el verano. También cuando vemos a los hombres, vemos a otro hombre, a veces nosotros hacemos falsas apreciaciones porque vemos como caras agresivas y eso es producto de la testosterona, es un efecto. Bueno, volviendo a Brizendine Louban. ¿Cómo los espiritistas tratan ese tema a la luz de la ciencia de hoy? Si un joven, su corteza prefrontal no está terminada, comete un delito, entonces ¿qué implicaciones en la reencarnación tiene eso? ¿Ese joven tiene que responder por la ley de causa y efecto en otra reencarnación? Cuando el móvil es, esa causa neurológica y biológica es que la zona prefrontal no está terminada. Entonces, otra cuestión para los espíritas. Muy interesante.
que se me ocurre. ¿Quién responde ante esa incapacidad biológica de la zona prefrontal que no está terminada? Cuando se delinque, ¿el espíritu o responsabilizamos al cuerpo y el espíritu queda absuelto, literalmente? ¿O cómo el espíritu puede responder en otra reencarnación por un delito que cometió la biología humana? Entonces, ¿es el atraso del espíritu o es la evolución del cerebro? Porque eso le pasa a todos los hombres, sea un espíritu elevado o inferior. Esa zona prefrontal no está terminada. Eso también tiene otras implicaciones, por ejemplo, en la educación. Debemos enseñarle a un joven, a un adolescente, lo mismo que se le enseña o se le transmite a un adulto. ¿Qué hacemos con esa actitud disruptiva que tienen muchos jóvenes antes de que se termine de completar esa zona prefrontal o después? ¿Cómo trata eso el espiritismo? De modo que, volviendo a la mediunidad y recordando esa frase, parafraseando a Allan Kardec, ese profesor notable que fue discípulo de Augusto Comte, que fue el iniciador del positivismo en la primera parte del siglo XIX. Incluso Augusto Comte era un poco escéptico con la ciencia porque él planteaba que nunca el hombre llegaría a conocer la constitución de las estrellas y 3 decenios después se descubrió. Pero ese notable profesor que se llamó Hipólite León de Niza-Ribail escribió obras notables. Fue un profesor de la Sorbona y escribió, por ejemplo, cuál es el sistema más en armonía con la educación en la época, o catecismo gramatical, porque ese mismo método lo llevó al libro Los Espíritus, un método de catecismo, de preguntas y respuestas. De modo que estudió aquí en Suiza, en el instituto de Juan Henry Pestalozzi, que a pesar de que era protestante, él enseñaba el libre pensamiento, era políglota. Yo en una ciudad pequeñita, rural, bucólica, que se llama Bischofszell, yo visité un lugar donde pernoctó una noche Pestalozzi. En Zúrich hay una estatua preciosa de Pestalozzi con un niño, con un libro Pestalozzi, que en bronce, en Zúrich. De modo que ese notable profesor en la Génesis escribió: que su esposa se llamó Amelia Boudet Lacombe y lo ayudó mucho en sus trabajos. Él planteaba: el espiritismo nunca quedará rezagado, siempre irá al lado de la ciencia. Bien. Hoy conocemos el fenómeno remitiéndonos al libro de los medios. Hoy tenemos la lectura en frío, que nosotros, por ejemplo, si leímos los libros de Stanislavski, de la formación del actor, estudiamos la expresión corporal, podemos, cuando conversamos con una persona, identificar en su rostro, porque el actor, en su actuación, en su histrionismo, tiene que evocar recuerdos pasados para ciertas escenas, ya sean felices, ya sean atribuladas. De modo que está la lectura en frío. Bueno, ¿es la lectura en frío o la mediunidad? Llegamos a un centro espiritista, un medio nos hace un reconocimiento, pero tenemos hoy también la neurología, nos habla de las neuronas espejos, que son las responsables ¿de qué? De la empatía. De modo que los espiritistas plantean: los espíritus se reúnen o se acercan a un medium o a un espírita o cualquier persona por la ley de afinidad. Y hay espíritus que son antipáticos, que nuestra radiación, ¿no? Nuestra energía, nuestros pensamientos, pues los rechazamos. Y no tenemos ninguna inclinaciones que podamos atraerlos como un imán, ¿no? De modo que las neuronas espejos, hoy la neurología desde el año 1996, hay 2 neurólogos italianos, Fogassi y Gazelli, que escribieron un libro muy interesante, Las neuronas espejos. Ahora, creo que en el año 2011, Marco Iacoboni, que es un neurólogo italiano también, que tiene un laboratorio en Estados Unidos, escribió una obra muy notable que se llama Las neuronas espejos, neuropolítica y autismo,
De modo que en experimentos con monos, después se hizo en humanos, y cuando nosotros vemos que otra persona realiza una acción, las neuronas espejos se activan. Cuando una persona está triste, nosotros nos entristecemos, ya sea que lo veamos por la televisión o sea nuestro interlocutor, o que nos hagan una historia de alguien atribulado o triste. Cuando alguien se enfada o se pone agresivo, también nosotros podemos ponernos agresivos. Si vemos que maltratan a un animal o una persona, sentimos la agresividad, pero también el dolor. Entonces, si dos personas se acarician, por ejemplo, nosotros sentimos esa caricia porque aunque no realicemos la acción, se activan las neuronas espejos. Y ahora le pregunto a los espiritistas, ¿es la ley de simpatía o antipatía? ¿O son las neuronas espejos? ¿Cómo desarrolla eso? ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo trata eso el espiritismo actual? Siguiendo ese apotegma de Allan Kardec, el espiritismo nunca quedará rezagado. Pues esa es la ciencia, la neurología. De modo que el espiritismo también plantea algo muy curioso, la obsesión. Los cristianos en el Vaticano, un Glaublich. Actualmente hay un departamento de exorcismo, o sea que los cristianos plantean que es el diablo y hay que exorcizar a la persona como en la Edad Media. Y el espiritismo habla sobre los espíritus obsesores. Que bien sea que nosotros como espíritus encarnados estamos obsesados por X, por Y o por Z, o que es un espíritu obsesor que nosotros atraemos por nuestras malas inclinaciones o nuestros vicios, o nuestros malos pensamientos, o nuestras malas acciones. Y la consecuencia es que se acerca un espíritu obsesor, nuestro espíritu guía se aparta y permite que nos dé una lección cuando nosotros hemos aprendido. Bien, otras veces la obsesión, los espiritistas plantean que la obsesión ya llega a afectar ya nuestra biología y puede convertirse en una enfermedad psicosomática si llevamos mucho tiempo ese espíritu obsesor a nuestro lado. Entonces debemos someternos a un proceso de desobsesión, de oración o de magnetismo de fluidos, fluidificación, o ya bien sea del agua o imposición de manos. Ahora, ¿qué nos plantea la genética hoy? Ahí tenemos dos libros. Tenemos un libro de Nicolás Bade, que fue un autor que trajo una tormenta intelectual entre los intelectuales de Oriente a Occidente, con su libro Una herencia incómoda. Bueno, en 2006, Nicolás Bade, periodista muy notable, escribió un libro monumental, Antes del alba, recuperando la historia perdida de nuestros ancestros. Y tenemos a Watson, que fue el descubridor de la doble hélice del ADN y premio Nobel. Ahora en mayo de 2018, en mayo próximo pasado, salió una edición muy buena de un libro que se amplió coescrito con dos autores y se habla del cáncer, de cómo va la investigación sobre el cáncer. El libro se publicó primero en 2013, se llama ADN, el secreto de la vida. Bueno, ¿cómo relacionamos la obsesión con el gen? Que si tenemos un problema de mutación con ese gen, no podemos resolver bien el problema de la agresividad. El gen MAO2. De modo que, mi pregunta a los espíritas, ¿es una obsesión espiritual o tenemos un problema no resuelto con una mutación del gen MAO2? ¿Cómo podemos entonces nosotros relacionar la ciencia con la obsesión, con la espiritualidad? ¿Existe realmente un espíritu obsesor? ¿Somos nosotros espíritus no evolucionados? Porque si una persona tiene un problema que es muy agresivo, que no puede resolver ese problema, que ni medicamentándolo, ni terapia, ni fluidos, ni oraciones, pero cuando le hacemos una prueba de ADN, una prueba de sangre, o se le hace la prueba del genoma entero, que muchas veces se predicen enfermedades
y se pueden atacar, o sea que la genética se interpone entre la enfermedad y la muerte y se salva a la persona, porque sale en el mapa del genómico entero. Entonces, si nosotros detectamos que el mouse tiene una mutación y por eso esa persona es agresiva, ¿qué responsabilidad tiene en otra reencarnación? ¿Se encausa a esa persona por la ley de causa y efecto si el que provoca esa agresividad es el gen MAO2? Y si la genética resuelve el problema en caso de que el espíritu sea el que tiene que responder por la agresividad, porque le hizo daño a otra persona o porque ofendió a alguien, etc. Si la genética resuelve ese problema con una terapia genética, ingeniería genética resuelve ese problema, entonces que el espíritu se libra de responder en otra reencarnación, o la genética superó la ley de causa y efecto. De modo que, ¿cómo el espiritismo trata esa situación? Bien. Y quiero hablar de una obra notable. Pero antes de pasar al Evangelio según el Espiritismo, que Allan Kardec lo escribió en el año 1864. Hay un neurólogo indio que se apellida Ramachandran, que escribió libros sobre el cerebro interesantísimos, magníficos, estupendos. Bueno, pues Ramachandran, en su laboratorio con un cristiano, él le dijo: mira, yo quiero hacer un experimento contigo. Yo te voy a dividir en el surco aquí entre los dos lóbulos cerebrales. Yo te los voy a separar, pero no te preocupes, que no vas a tener ningún problema a largo plazo. Yo voy a coger un electrodo, te voy a pinchar en un lóbulo y te voy a hacer una pregunta, y después con otro electrodo te voy a pinchar en el otro lóbulo y te voy a hacer la misma pregunta. Y el cristiano le dijo: ok. Era un hombre muy culto y conocía bien la Biblia y conocía bien la historia y epistemológicamente estaba bien amueblado. Sí, en verdad. De modo que Ramachandran le separó temporalmente los dos lóbulos, hizo un video, le pinchó y le preguntó: ¿cree usted en Dios? Y el religioso le dijo: absolutamente. Bien. Ramachandran le pinchó con el otro electrodo del otro lóbulo cerebral y le preguntó: ¿cree usted en Dios? Y él dijo: no. No. Terminó esa parte del experimento. Ya su cerebro ya volvió a la normalidad, y después Ramachandran le dijo: bueno, ahora le invito a que usted vea un video donde usted me responde a dos preguntas que yo le hice. Y el asombro del religioso fue grande. Se quedó perplejo literalmente, porque él vio cómo él a la misma pregunta le dio dos respuestas diferentes. De modo que, si nosotros tenemos un lóbulo, ahí va la pregunta a los espíritas a la luz de la ciencia hoy. Si nosotros tenemos los lóbulos cerebrales y uno que trata de la parte emocional dice que cree en Dios, pero el lóbulo que trata de la parte racional dice que no, entonces, ¿dónde está la acción del espíritu? Ese cristiano que dio esa respuesta tiene que responder por eso, porque negó a Dios en otra reencarnación. Pero ¿dónde está su fe? Pero ¿dónde está su conocimiento? Su cultura, cuando él mismo ha sido ambiguo en sus respuestas. Y es un hombre respetable, incluso un académico. Entonces, ¿cómo trata eso el espiritismo? ¿Dónde estaba el espíritu encarnado? Ya no el espíritu desencarnado que se comunica, no. O un espíritu, no. El espíritu encarnado, ¿dónde estaba en ese momento? Si él estaba consciente
las pruebas las preguntas que le estaba haciendo el neurólogo Ramachandran. Bien. En el laboratorio, antes de pasar al Evangelio, en el laboratorio se han hecho algunas pruebas, los neurólogos. Yo soy autodidacta y por eso les hablo, porque me he interesado en esto, en los temas del espiritismo, de la trascendencia del alma. ¿A quién no le interesa qué va a pasar después? ¿O qué pasó antes? ¿O a dónde vamos? ¿O de dónde venimos? Es las preguntas filosóficas de todos los tiempos de Platón, ese notable maestro. Y en la antigua Grecia, que escribió obras notables como La República, Los Diálogos, todo eso. Su República de Siracusa. De modo que ateos, escépticos, agnósticos se han llevado al laboratorio, se le ha hecho una resonancia magnética en esa zona temporal y han tenido las mismas experiencias espirituales que los espíritas, que los religiosos. Han tenido evidencia, han tenido audiciones y no creen en Dios. Entonces mi pregunta a los espíritas es, esas experiencias mediúmnicas las tenemos porque tenemos esa facultad como espíritu encarnado o un espíritu afín a nosotros nos ayuda a que tengamos esas visiones o esas audiciones, esas experiencias paranormales, o en la zona temporal. De modo que también ahí en el libro de los medium está descrito el trance mediúmnico, consciente, inconsciente, semiconsciente. Hay personas que tienen una lesión en esa zona temporal y tienen la epilepsia, que se manifiesta en distintos grados, en unos más profundos, en el córtex, y en otros más a flor de piel, en la corteza. De modo que esa mediunidad, ese trance consciente, inconsciente, semiconsciente, es la resultante de una lesión en la zona temporal o es la mediunidad. Y si es la mediunidad, ¿dónde colocamos la lesión en la parte temporal? Y cuando se le hace resonancia magnética a los ateos que tienen experiencias también espirituales, entonces, ¿es el espíritu porque son incrédulos o es la zona temporal? Y si es la zona temporal, entonces, a la inversa, ¿dónde colocamos el espíritu? ¿Es necesario el espíritu? ¿Cómo se justifica la existencia del espíritu? Bien, el magnetismo, por ejemplo, la imposición de manos. Existe el efecto placebo. Nosotros, ahí se hizo en el laboratorio, los neurólogos hicieron una prueba y se hizo un test, se aisló a los mediums y no pudieron. A un medium se le puso un recipiente con agua caliente, pero antes que metiera la mano en el recipiente se le dijo que el agua estaba congelada, de modo que se hizo una preparación previa en su cerebro, pues esa persona no sintió el agua caliente. El placebo. Se cogió a un grupo de control y a otro grupo y se le dijo, bueno, ustedes tienen Parkinson, le vamos a hacer una cirugía. A un grupo se le hizo la cirugía de verdad, se le hizo la excisión y se le tapó después. Al otro grupo no se le hizo nada y se le tapó. Pero ambos grupos pensaban que todos tenían la cirugía. Bueno, les comparto que los dos grupos se curaron. De modo que ahí actuó el placebo, que también se ha hecho con píldoras, con azúcares y con otras. El efecto placebo. Entonces ahí viene. ¿Es el magnetismo?
o es la predisposición que tenemos nosotros, la sugestión. Ahí está el libro de Oliver Sacks, Sugestión, Alucinaciones, y habla de ese tema ahí. Entonces es un fluido que tenemos nosotros, que ya Franz Anton Mesmer ya nos hablaba del magnetismo animal desde el siglo XVIII. Pero hoy conocemos el efecto placebo. Bien. Evangelio según el espiritismo. Yo siento una deferencia y una simpatía por Jesús de Nazaret, Jesús hombre, no Jesús mito, Jesús hombre. Pero tengo mis inquietudes. Ahí está la parábola de las bodas de Caná, hermosa parábola donde Jesús convierte el agua en vino. Pero también si vamos a la mitología griega, siglos antes, ya tenemos al dios Dioniso, que es el dios del vino. Y leyendo el Evangelio según el espiritismo, digo, yo he leído esta historia en alguna parte y está casi tomado literalmente del dios Dioniso de los griegos, que decía que brotaba miel y harina del suelo, que también hacía esos milagros, y está escrito antes. De modo que invito a los espiritistas que vuelvan al Evangelio según el espiritismo y repasen ese pasaje y vayan a la literatura griega. Pero por ejemplo, en el libro de los espíritus, Allan Kardec habla de lo que él piensa sobre la creación de la Tierra, la edad de la Tierra, pero también ese lo retoma en el Génesis, en la Génesis. Y habla, por ejemplo, de que él piensa que el diluvio universal fue un diluvio local en la Génesis, escrita un año antes de que muriera él de un aneurisma. Y si yo cuando leí eso en el Génesis dije, ¿dónde yo leí lo de Noé? Y fui a la Biblia y leí otra vez el pasaje ese del diluvio universal. Y dije, en la cultura acadia, en los sumerios, en la antigua Uruk. Y recordé 11 tablillas en escritura cuneiforme que se escribió en barro, que eran caracteres y símbolos. Y ahí está el poema de Gilgamesh en Uruk, que es la actual Irak. Bueno, los sumerios. El poema de Gilgamesh es idéntico, o sea, el diluvio de Noé es idéntico al poema de Gilgamesh de los sumerios, de la cultura acadia. Entonces es como un plagio. De modo que por eso debemos escudriñar en la historia. Y también le lanzo la pregunta a los espíritas, ¿qué creen de eso? También, cuando tú lees la historia de Moisés en la Biblia, por ejemplo, que el Viejo Testamento es el libro de los judíos, que no se hablaba de la vida después de la muerte, eso ya viene ya en el Nuevo Testamento. Bueno, pues la historia de Moisés, usted va a la literatura egipcia y lee el libro de los muertos egipcio, el libro de los muertos, y usted ve en la historia de Sinoé, el egipcio, que es la historia de Moisés. Sinoé, la historia de Sinoé. De modo que debemos parangonear la historia y buscar para ver de dónde son las cosas. También leyendo el libro de los espíritus, veo que en los espíritus comunicantes, los espíritus elevados que dictaron el libro de los espíritus, que está la vid, que muy bonito el dibujo de la vid, que era como espíritu, periespíritu, era un símbolo, ¿no?, de las tres partes, cuerpo, espíritu, periespíritu. Y veo que está el nombre de Swedenborg. Y digo, ¿dónde yo leí esto? Y él fue sueco. Y él escribió un libro que se llamó El cielo y el infierno. Pero me llama la atención que Allan Kardec también escribió un libro que se llamó El cielo y el infierno. Y cuando revisé el libro de Swedenborg, que hay una nueva edición ahora, en 2018. Creo que la edición es de 2017.
no tengo el dato exacto. Y revisé el libro de Swedenborg y dice casi lo que habla más de ángeles y de ropaje de los espíritus. Ya bien se puede tomar para el libro los espíritus, en fin. De modo que el espiritismo me echará al lado de la ciencia, pero también hay que revisar la historia, me parece a mí. Hay que ver esa parte epistemológica del conocimiento, hay que ver la historia. También vi en algunos libros espíritas, sobre todo en el Evangelio según el espiritismo, y en el libro Los Espíritus que se manifiesta San Agustín. Hay un libro muy curioso que se llama La Ciudad de Dios, pero que nunca se cita el subtítulo del libro. Ese libro se tituló La Ciudad de Dios contra los paganos. Y aquí ya voy concluyendo ya, porque ya es un tema, ya me estoy metiendo en un tema más bien cultural, histórico. Pero quiero también lanzarle eso a los espíritas. ¿Qué piensan de esto? Porque siempre el espiritismo, desde el libro Los Espíritus, nos habla del paganismo. Nos dice que el cristianismo, que el monoteísmo, que fue con su impronta, que fue un paso grande de la humanidad. Ahí en los prolegómenos del libro de los espíritus nos habla de, por ejemplo, el panteísmo, aunque no dice el nombre de Spinoza, pero habla del panteísmo de Spinoza, etc. Que fue un réprobo, que fue vituperado, en fin. Pero si nosotros hoy miramos el capitalismo, las raíces están en el paganismo. Por ejemplo, en el panteón de los dioses, en el Partenón, allá en Grecia. Los filósofos podían cada uno tener sus dioses y discutían, pero no se reprobaban, no se vituperaban, no se excluían. No, su manera de conversar no era peyorativa, ni se condenaban al ostracismo por tener diferentes dioses. Ese fue el paganismo y precisamente ese es el capitalismo hoy, el pluripartidismo y la democracia. O sea que no fue negativo. En realidad los cristianos en el siglo IV quemaron la biblioteca de Alejandría con el saber egipcio, con el saber griego, con el saber persa. Quemaron los papiros. Y descuartizaron, primero desollaron, después descuartizaron a Hipatia, que era una astrónoma, filósofa, una pensadora, matemática. Preciosa esa mujer, en el siglo IV, bajo las órdenes de Cirilo. Fueron los cristianos, no fueron los paganos. Y después vinieron guerras intestinas entre los judíos y los cristianos en Alejandría. Y gracias a los árabes que hicieron las traducciones, la filosofía griega, hoy tenemos algunos textos. También, lamentablemente, para el libre pensamiento, porque ya al margen de mis cuestionamientos, algunos libros escritos por Kardec, por Hipólito León de Niza-Ribail, que en mi deferencia parece notable intelectual y pedagogo. El índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica estuvo vigente hasta el año 96. O sea que el pensamiento ha pasado su vía crucis desde los siglos de los siglos, no solo con la Inquisición. El índice de los libros prohibidos. Ahí se escribió el libro Maleferum en latín, que era un decreto aplastante, totalitario. Pues en ese índice de los libros prohibidos, hasta el año 1966 estuvieron autores como Voltaire, Flaubert, Balzac, Maimónides, que era judío, que escribía La Guía de los Perplejos, estaba ahí en el índice de los libros prohibidos. De modo que hoy hay como desagravio a ese evento maldito de la historia. En la última semana de septiembre en Estados Unidos se hace la feria del libro prohibido. De modo que nosotros, yo que soy escéptico, digamos, y me gusta cuestionar las cosas. Hay un libro de Fernando Báez, que es venezolano, que habla de la quema de libros desde las tablillas sumerias hasta Irak. O sea que fue en el mismo lugar Uruk y Irak. O sea,
desde la escritura cuneiforme hasta nuestros días, el libro de papel impreso, el libro, la quema de libros, muy interesante ese libro. De modo que debemos ser abiertos y no tener ese pensamiento maniqueo, que los persas, en la época de Zoroastro, mucho antes del Islam, los persas tenían un dios que se llamaba Manis, y ese Manis veía el mundo en blanco y negro, y su filosofía era, literalmente, o estás conmigo o estás contra mí. Y tengo que vencerte y si no convencerte. No podemos ser maniqueos. De ahí viene la expresión ya hecha, esa frase hecha, no seas maniqueo. Y a principios del siglo XX, en los años 30, en Austria, un discípulo de Sigmund Freud estaba en el balcón, o sea, Sigmund Freud, que desarrolló un término inconsciente, que el primero que habló del inconsciente fue el francés Gustave Le Bon, que escribió Psicología de las Masas. Después Sigmund Freud desarrolla el término a principios del siglo XX. Bueno, un discípulo estaba en el balcón y le dice, maestro, Freud, le están quemando sus libros. Y Freud, cuando vio que los nazis le estaban quemando los libros, le dijo, ya te dije que estamos evolucionando. Antes me hubieran quemado a mí. De modo que debemos evitar esos extremos de volver a eso. De volver a la religión, de volver al comunismo. Ahí están los 3 tomos de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag. Más de 100 millones de muertos. El comunismo, está el libro de Federico Jiménez, Memoria del Comunismo. De modo que el libre pensamiento, hoy tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todos somos necesarios, los religiosos, los ateos, exista o no exista nuestro espíritu, exista o no exista esa reencarnación que es una historia muy viejita, en los cantos de los Vedas la encontramos en la India. Seamos espíritus evolucionados, seamos espíritus atrasados. Lo más importante hoy es en el siglo XXI no tener ese pensamiento maniqueo y discutir las ideas, respetarnos con deferencia, con serenidad en el tono y pulcritud en la palabra. No imponer, exponer. Siempre poner delante de nosotros una botella, llenarla hasta la mitad de agua. Quizás nuestro interlocutor la vea media vacía o quizás la vea media llena. Igual nos pasa a nosotros. De modo que las dos respuestas son plausibles. La botella puede estar medio llena o medio vacía. Y esa es que el pensamiento no puede estar polarizado. Así. De modo que después del espiritismo, en la época victoriana, leí a un autor, leí a Amalia Domingo Soler y León Denis, Gabriel Delane, William Colón Castaño, Manuel Porteiro, un libro monumental que se llamó Espiritismo Dialéctico. Él fue ágrafo hasta los 34 años, trabajaba en Argentina curtiendo la piel de las reses y aprendió a leer y a escribir. A los 34 años escribió un libro monumental, varios libros, pero bueno, Espiritismo Dialéctico, que hace un parangón entre el socialismo y el espiritismo, muy interesante. Leí unos cuantos autores, pero después vino el periodo de la metapsíquica. Leí el Tratado de Metapsíquica del premio Nobel Charles Richet, premio en Fisiología, con sus medios Eusapia Paladino, Florence Cobb, el espíritu de Kathy King, William Cruz, que fue el descubridor del talio, de los rayos catódicos. Y después en la época victoriana, en el siglo XX, ya vemos los libros de Conan Doyle, que fue el Gepetto el fabricante de su genial Holmes, con esa lupa que todo lo escudriñaba, Arthur Conan Doyle. Y tenemos los libros de Gustavo Helley, que nos habla, un libro muy interesante que es El ser subconsciente, y el otro libro es La ectoplasmia y la clarividencia.
Hay un autor notable, son muchos libros, Barbosa de la Torre, que ya desencarnó, según los espiritistas yo digo que falleció, me perdonan, que escribió desde la oscuridad del mito hasta la luz de la ciencia, algo de eso. Un libro muy interesante. Ahora, hay un autor que se llama John Aizpurua que escribió excelentes libros. Por ejemplo, El espiritismo y la creación poética. Pero él plantea, como Gustavo Heley, que era francés, doctor Gustavo Heley, John Aizpurua planteaba en su libro Fundamento del Espiritismo. El ectoplasma, dice, ese libro yo lo leí creo que en el año 95 por allá, del pasado siglo. El ectoplasma está constituido por leucocitos, células grasas y tejido epitelial. Pero si nosotros vamos a los libros de genética, por ejemplo, a los libros de inmunología específicamente, vemos que no encontramos el ectoplasma por ninguna parte. Incluso que tenga esos elementos constitutivos, incluso revisando las publicaciones científicas, no hemos encontrado eso. También están, de modo que discrepo, es mi diatriba, ¿no?, con ese planteamiento de ese autor que me parece muy bueno. Incluso ha escrito otros libros de biografías, tiene un programa en Caracas, creo, en Unión Radio. Escribió un libro sobre biografía, otros dichos y hechos de frases, muy interesante. He leído algunos libros. El ectoplasma. O sea, en los libros de Gustavo Heley, también en los libros de Conan Doyle, que tuvo su problema con Houdini, hay una biografía muy buena del autor del Barón Rojo. No recuerdo el nombre ahora, que es la biografía definitiva de Houdini. Se la recomiendo, de más de 500 páginas. Salió en 2017, creo. El autor del Barón Rojo, que fue otro mito de un militar de la Primera Guerra Mundial, un aviador que pintó el avión rojo y desafiaba y todo eso. Bien, el ectoplasma. Houdini ya a principios del siglo XX también hizo moldes, porque ¿qué planteaba el doctor Heley y después John Aizpurua? Que los espíritus se desmaterializaban y por medio del periespíritu, con yeso o con cera, se hacían los moldes de las manos y después esta parte de aquí de la muñeca, pues no se rompía. Y el espíritu se desmaterializaba y quedaban los moldes y se hicieron fotografías, porque el libro de Gustavo Heley está bien ilustrado. Un libro muy viejito, leí en Cuba hace muchos años. Pero eso lo hizo Houdini. Y eso hay artistas que yo conozco que lo hacen también. Incluso los videos están en YouTube. De que hacen moldes con las manos y sacan la mano y no se rompe el molde. De modo que, otra pregunta a los espiritistas, es que el espíritu se materializó. Porque los artistas lo pueden hacer. Hay un mago que están los videos en YouTube que tuvo millones de likes en Facebook y en YouTube, que se llama El Mago Enmascarado. Bueno, la sesión es esa de los espiritistas de la época de la metapsíquica, que fue antes de la parapsicología. Bueno, todo eso lo hace el mago de la máscara, incluso revela los trucos. También lo encontramos en los libros de Houdini. Hay una biografía, un libro, tiene 300 páginas, pero el formato es muy chiquito. Está en Amazon, que es la biografía de Houdini escrita por él. Un libro precioso, hermoso, muy bonito. Y que la carátula es como de cartón, no recuerdo, sí. Está escrito como a máquina, es precioso. Evoca los libros cuando se escribía a máquina, ¿sí? Con la máquina de escribir. De modo que el ectoplasma, ¿qué es el ectoplasma? Si hoy, como decía Kardec, el espiritismo siempre marchará al lado de la ciencia. Bueno, la inmunología dice que no, que el ectoplasma no es así como lo plantea el espiritismo. De leucocitos, tejido epitelial o células grasas. Houdini también hizo el facsímil de las fotos del ectoplasma que presenta el doctor Gustavo Heley
en su libro Ectoplasmia y Clarividencia. Entonces hoy los artistas lo hacen, de modo que hay que estudiar, hay que ver. Vamos a ver qué dice el espiritismo ahora a la luz de la ciencia. De modo que también hace tiempo que he visto un fenómeno, no generalizo, de que las obras de Kardec son como intocables. Y si Kardec, él planteaba, el espiritismo nunca quedará rezagado, siempre irá al lado de la ciencia. Si ésta le demuestra que se equivocó en un error, él lo aceptará. Y si ella presupone nuevas cosas y tiene nuevos hallazgos, él lo aceptará. De modo que quiero hacerle una anécdota. Cierta vez, un profesor ya entrado en años estaba dando una clase de biología a sus alumnos. Y en su alocución, viene un muchacho joven, se acerca a la cátedra y escucha y entra y dice: perdóneme, profesor, pero yo discrepo con usted, con deferencia. Quiero decirle lo que yo pienso sobre el tema que usted está hablando. Yo pienso que está un poco desfasado, porque la biología hoy nos plantea tal cosa. El profesor lo escuchó con mucho respeto, atento, muy expectante. Y cuando el joven terminó de desarrollar su temática, su tópico, el profesor le dijo: joven, delante de mis alumnos quiero felicitarlo. Y quiero decirle que en 15 años, en 3 lustros, yo estuve equivocado. De modo que acepto su disertación, acepto sus ideas. Y ese es el espíritu crítico. Lo que decía William Colón Castaño, que escribió un libro, Fulguraciones del pensamiento espiritista. En el año 1955 se editó. Él escribió de psiquiatría, sobre las enfermedades mentales, tenía un instituto, fue puertorriqueño, pero fue un hombre muy disruptivo en el espiritismo. Para mí la figura más descollante en la primera mitad del siglo XX. William Colón Castaño, ahí pueden encontrar sus libros en PDF. Si ponen Espiritismo Puerto Rico, William Colón Castaño, pueden bajar su libro en PDF. De modo que él planteaba que el espiritismo, si no quería terminar siendo un dogma inamovible, un apotegma literalmente, debía actualizarse. Él repetía esas palabras de Kardec. Porque hay muchas inclinaciones sobre que el espiritismo deriva como en una religión, y eso no se ajusta muy bien al término ciencia, porque la ciencia es cuestionamiento. Incluso cuando en la ciencia se descubre algo, se replica. Y hay que ver si hay una coincidencia universal, que es un término que ahora les traigo también de Kardec, coincidencia universal, que los espíritus se manifestaban aquí o allá. Pues así también parangonea la ciencia. Se tiene que replicar, se tienen que hacer contraensayos para ver si se puede demostrar la falseabilidad de ese hallazgo, etc. Bien. También hay muchas cuestiones que podemos plantearle a los espiritistas. Sobre el ADN, por ejemplo. Sobre el origen de la vida. Ya William Colón Castaño lo decía en su libro Fulguraciones del Espiritismo, pero él decía así textualmente: el espíritu es la resultante ética de la evolución. Yo, tomando esas palabras, pero le doy la vuelta y hablo del ADN. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy que el ADN mitocondrial salió de África hace 150.000 años. Pero sabemos que el Homo sapiens ya es Homo sapiens ya como tal hace 400.000 años. Entonces, si nosotros nos hacemos un estudio, nos hacen una prueba de sangre sobre nuestro genoma humano, podemos ir 20.000 años atrás.
Entonces, ¿quién es el que sufraga la vida al cuerpo? ¿El espíritu o el ADN mitocondrial que se transmite por vía materna? ¿De dónde viene la vida? ¿Puede el ser humano vivir sin espíritu? Y ya para concluir, a los espíritas con deferencia y con simpatía. Neuronas espejo, pareidolia, lectura en frío. Y una pregunta que quiero dejar en el aire y quiero compartirles. Hay un psicólogo que en los años 60 se fue a África y que fue rechazado por los antropólogos después por 3 decenios. Él se llama Paul Ekman, que estudió las microexpresiones faciales y el comportamiento no verbal. Hoy nosotros sabemos que hay un 7% solo que es esto que están escuchando ustedes, la palabra. Lo demás es el primer libro del ser humano, que fue él mismo, cuando se comunicaba por gestos guturales, que no existían todavía las lenguas, los lenguajes, los idiomas. Solo el 7% es lo que se escucha, lo que escuchamos, lo que decimos. Lo demás lo damos en las microexpresiones faciales y el comportamiento no verbal. Nuestros gestos, nuestras muecas. De modo que necesitamos ser medium para... Incluso las mujeres intuitivamente pueden conocer el comportamiento no verbal. Yo, por ejemplo, que domino el comportamiento no verbal y tengo un interlocutor y puedo descifrar lo que está pensando, cómo es su estado anímico y psicológico, por las neuronas espejo, por la lectura en frío, porque le reconozco el rostro, sus microexpresiones faciales, porque estoy sintiendo su estado anímico por mis neuronas espejos, porque estoy leyendo lo que me está diciendo con su cuerpo, con sus brazos, con sus piernas, con sus pies, con su torso, sus movimientos, porque estoy viendo los movimientos de los ojos, su mirada, estoy viendo si la pupila está dilatada, si no está dilatada, si subió la ceja, si frunció el ceño, si hizo una mueca de desdén o desprecio, si frunció la nariz, si los labios están en una forma dubitativa, si se tocó la cabeza aquí, si se la tocó allá, si se echó para atrás, si se echó para adelante, si puso los brazos así, si las manos las tiene asados, si los cruzó adelante, si los cruzó atrás. Si yo puedo ya hacerle una foto de cuerpo entero a una persona, mi interlocutor, entonces necesito de la mediunidad. Es un espíritu el que me viene a mí hablando de esa persona, me va dando esa información. Es una facultad mediúnica que tengo yo, o es lo que planteó Paul Ekman en los libros, por ejemplo, como ¿qué dice ese rostro? El rostro de las emociones, cómo detectar mentiras. Y nos vamos más atrás con el profesor Meravian, que escribió, fue el descubridor de eso. De modo que ahí está su website, www.paulekman.com, que podemos adiestrarnos. Entonces, necesitamos esa facultad mediúnica. Incluso podemos detectar cuando los mediums son falsos, cuando son charlatanes. Porque quizás un medium que no sea muy honesto esté engañando, pero yo puedo detectar que me está mintiendo. Porque hay expresiones límbicas del sistema límbico y del sistema nervioso central que son inevitables y son automáticas. Le voy a poner un ejemplo. Ahora una persona está hablando así como yo, pero está diciendo que está atribulada, es mentira. Miren mi frente, no tengo el ceño fruncido, porque mi sistema límbico, esa persona está mintiendo. Pero si una persona dice, soy feliz, pero tiene los ojos así, está mintiendo, porque el ceño está fruncido y bajan las cejas. Y también hay muchos indicadores en el rostro. Yo puedo ahora mismo entrar a un centro espírita y empezar a decirle a todas las personas que están ahí cuál es su estado. Y no es una pretensión mía, no es una arrogancia, es la lectura facial. Lectura en frío, microexpresiones faciales, comportamiento no verbal, y siento el estado anímico de las personas porque son mis neuronas espejos. Por eso veo una película y lloro, en otras me siento feliz, en otras me excito, en otras me pongo violento. Neuronas espejos inevitables.
De modo que mi nombre es Reinerio Ramírez Pereira, ha sido un placer. Este monólogo, quisiera recibir sus impresiones para que ya sea un coloquio democrático con ustedes y mi deferencia para con ustedes, para con los espíritas y mi respeto, mi admiración, mi reconocimiento para Hipólite León de Nizar Ribay. Allan Kardec. El espiritismo nunca quedará rezagado, siempre marchará al lado de la ciencia. Enhorabuena, espíritas, enhorabuena.